No veo abogados, ni médicos, sí, abogados, pero trabajando como abogado o con el sector público. Sector público. Ahí hay un médico. Pero también, esto es súper interesante porque conceptualmente y filosóficamente hay un tema del sector público y el sector privado. Y si el sector privado puede o no contribuir al desarrollo económico, socioeconómico de la gente. Hay mucha gente que es escéptica. El capitalismo es para maximizar las utilidades y no importa lo que pase con el medio ambiente, no importa lo que pase con el impacto que quieren dar. Entonces, yo lo que quiero proponer, yo me fui a Colombia a los 13 años y con ganas de volver a ayudar al país. Mi mamá quería que yo fuera economista, banquero, con vestido todos los días, súper bien, y a mí esa vaina me aburría a morir. Entonces yo terminé en Georgetown University, me gradué con una maestría en Desarrollo Económico y en Economía y en Relaciones Internacionales, y me metí al mundo de las ONG internacionales, no queriendo tener nada que ver con lo que mi mamá y mis padres querían, diciendo esto es el desarrollo, la machera, las comunidades, etc. Y terminé sabiendo casi más de finanzas que los banqueros. Así que ha sido un paseo bastante interesante en mi vida, y yo me siento muy orgulloso y muy contento de haber podido ver el nacimiento de una industria moderna, porque las microfinanzas tienen siglos, pero la versión moderna de las microfinanzas, que me ha permitido vivir bien, ¿por qué no? Pero por el otro lado tener un impacto social, no solamente en mi país, en los países del tercer mundo, como lo llamaban antes, o de vías de desarrollo. Las microfinanzas existen desde hace mucho tiempo. Si tú ves los inmigrantes a Colombia o a Estados Unidos que llegaron en los años 20 o 30, hacían círculos de préstamos para montar empresas, se ayudaban con el apoyo familiar. Las primeras cajas de ahorro, San José Obrero, la caja social acá, eran verdaderamente sistemas financieros para la gente que estaba empezando, para la gente pobre. Pero poco a poco, como ustedes todos saben, lo que pasó en el siglo pasado fue que se consolidaron los grandes bancos y llegó un momento, sobre todo en Colombia, pero casi en todos los países de vías en desarrollo, donde el acceso a los mercados financieros se fue cerrando cada día más. Para la clase alta, la clase media alta, en Estados Unidos, lógicamente hubo una revolución bancaria en los años 30 y 40, pero en realidad hay toda una capa de pobreza en Estados Unidos que no tiene acceso a la banca tampoco, ni a los recursos financieros. Eso no es importante. La premisa que yo les vengo a traer es que el acceso a recursos financieros de préstamo es clave para el desarrollo económico, porque lo que te permite es apalancar tu propio patrimonio y hacer crecimiento. ¿Cómo hacemos para que eso se dé sin llevar a una concentración de la riqueza? Ese tema me fascinó y yo en 1980 85 entré a una institución que se llamaba Action International, basada en Boston, que en ese momento estaba explorando ese tema. Si quieres pasamos. Lo primero que les quiero dejar claro es que las microfinanzas no es pymes. Ustedes oyen, ay, que las pymes, que ya no sé qué. La pyme es en realidad un nivel más alto de lo que nosotros trabajamos. Miren estas fotos. ¿Qué tiene de interesante estas fotos? Artesanías. Sí. Emprendimiento. ¿Sí? Tradición. ¿Qué más? Género. Colombia. Género. Son todas mujeres. Es bien interesante porque las microfinanzas en realidad modernas han sido alrededor de la mujer. Sobre todo en Asia, no tanto en América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que el tema de desarrollo de las microfinanzas se ha concentrado en la mujer? La familia. Porque hay estudios que demuestran que las mujeres administran mejor el dinero que los hombres terminan gastándoselo en el poblado y parte del desarrollo de sacar de la pobreza pues una parte era que pues hay correlaciones frente al tema de maternidad muy adolescentes, entonces si logran meter a las mujeres en edades productivas hay una posibilidad de sacar a
a la gente de la pobreza en general. Esos estudios son bien controvertidos. Son verdad. Yo lo veo más, estaba hablando con Cristina, es el tema de la guerra. Todo en los siglos XX y XIX, los hombres iban a la guerra, Sí. las mujeres en Estados Unidos pasó en la parte bancaria del XIX, las mujeres tomaban el rol de trabajos diferentes para poder sustentar el sustento para los hombres que estaban ocupados. En África tiene que ver con el tema de la crisis de VIH. Muchos de estos programas están enfocados a mujeres que están afectadas, infectadas por VIH, porque son estigmatizadas y dejadas a un lado por parte de los hombres y sus familias, y esta es una fuente, digamos, de montar empresa y volver a empezar un poco frente a la parte económica, pero también frente a la parte social. Todo eso es verdad. En general también las mujeres hacen otro tipo de labores que los hombres no, y tiene mucho que ver también con el mantenimiento de las tradiciones culturales. Por ejemplo, yo veo esas fotos y inmediatamente me traslado como a las mujeres campesinas, a lo artesanal, a todo eso. Es verdad también, pero en realidad hay dos razones adicionales y ninguna razón está estadísticamente probada. El debate de que las mujeres pagan mejor o no pagan mejor es un debate que yo veo oyendo hace 20 años. Parece sensato, porque los hijos, etc. Pero no hay nada que pruebe, por ejemplo, que el amor entre las mujeres es más bajo que los hombres. Hay estudios puntuales, pero ni el Banco Mundial ni nadie lo ha podido probar. Una de las razones es porque hay mucha mujer sola, ¿correcto? Cabeza de hogar. Entre más estás en los estratos bajos de la pobreza, más madre soltera o madre sola hay. Entonces tienen que comer. La otra razón es porque en esos estratos bajos la mujer tiene menos trabajo formal y las barreras de entrada a montar una empresa son muy bajas. Las mujeres son discriminadas en el mundo, las mujeres, los hombres, hay mucho machismo, como sabemos, y los puestos formales hasta ahora, en los últimos 20 o 30 años, han tenido acceso a las mujeres. Todo eso es verdad. ¿Pasamos, por favor? Bueno, estos son un poco los temas. Vamos a hablar de la dimensión, el origen de las microfinanzas y el papel de las ONG, unos principios conceptuales claves y metodológicos, las metodologías grupales, que son bastante interesantes y fascinantes, el crédito grupal. La evolución y los actores principales, las etapas claves, un poco vémoslos en Colombia, porque entiendo que esto es sobre Bogotá y Colombia y no sobre el mundo, y un poco los retos hacia el futuro. ¿Seguimos? Bueno, las características diferenciadoras de las microempresas con las pymes en general. Las pymes tienden a ser formales. ¿Qué quiere decir formales? Constituidas. Pagan impuestos, constituidas. Tienden a tener un empleo y no un subempleo. El subempleo es básicamente el empleo familiar, donde no reciben beneficios sociales, etc. Las microempresas también tienen muy baja productividad, tienden a ser artesanales, no tienen acceso a la tecnología, y una de las razones que no tienen es porque no tienen acceso ni a la educación, muchos de los dueños, y ni al financiamiento. Hay poca diferenciación jerárquica. En una pyme normalmente está el jefe y hay una especialización. Lógicamente las pymes muy nuevas, el jefe hace todo, pero a medida que crece hay una diferenciación en la mano de obra y hay una jerarquía. En las microempresas, no. En las microempresas todo el mundo hace un poco de todo. Lleva las cuentas, vende, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Eso es terrible para la productividad, ¿correcto? Porque la especialización, lo que hemos visto es que aumenta la productividad y la competitividad de una empresa. Hay pobre acceso a financiamiento formal. Los microempresarios y los vendedores ambulantes que ustedes ven tienen acceso a financiamiento. ¿Qué tipo de financiamiento tienen? Gota a gota. Hasta 20% semanal. Hasta 10% diario, he oído yo. Donde te dan a ti, el proveedor te da tantas frutas por, qué sé yo, 5,000 pesos y le tienes que entregar 5,500 ese día por la tarde. Eso se da muchísimo. Y lógicamente, ustedes, no sé si habrá matemáticos aquí, pero es un interés no hay que ni siquiera se puede calcular, ¿correcto? Y tiene unos alimentistas que son verdaderamente fuertes. Eso, a medida que la economía se formalice, que crece, será menos y menos. La dimensión del empleo formal no agrícola. En los países de vía de desarrollo, el empleo informal no agrícola es entre el 50 y el 80%.
Yo que crecí en Estados Unidos, que en Europa, pues el empleo formal es mínimo. Pero ustedes pueden creer que más del 60% en la mayoría de los países en vías de desarrollo es empleo informal. Es el vendedor ambulante, el tendero que no está registrado, es la señorita en los talleres, etc. Sí. Pero también en los barrios, en los talleres que no están registrados, que no pagan impuestos. Entonces no es solo los vendedores ambulantes. En Colombia, el empleo formal urbano el DANE urbano, estamos hablando de urbano. El tema rural es bastante diferente. Ha bajado del 65% de la población de los 80 a 52% en 2011 y hoy día es el 48%. Entonces, cuando ustedes les dicen que el empleo en Colombia, que ese 10%, que el 9%, eso no, si no se pone en un contexto del subempleo, si no se puso en un contexto de la informalidad, esas cifras no quieren decir nada, porque es de la gente económicamente activa registrada, correcto. La realidad es que la mayoría de los colombianos son por su cuenta, trabajan por su propia cuenta, menos y menos, como estamos viendo a medida que el país se ve un país de economía media. ¿Hay una pregunta? Ya entiende la diferencia entre las pymes y las microempresas. Es un tema de pobreza y es un tema de acceso y de formalidad. ¿Seguimos? Bueno, las microfinanzas no han existido por muchos años, pero las microfinanzas modernas en realidad se inventaron al mismo tiempo por una ONG gringa, una acción internacional en la cual yo trabajé 25 años y al final yo era el vicepresidente de operaciones mundiales para Acción, y un banco en Bangladesh que ustedes lo conocen, Grameen Bank de Yunis, exactamente. Yo estuve viviendo en una sucursal de Bangladesh unas 2 semanas, casi no puedo recordar el currículo del día, pero bueno, súper interesante. Y el tema es que tú podías, que el pobre sí paga, porque el tema de no llegar a los pobres era siempre la excusa que es mala paga. Entonces no voy a recibir mi plata, yo como banquero no me puedo meter ahí. Mentira. El pobre paga también como paga cualquier persona. El problema, lógicamente, está al borde de una crisis de pobreza, puede caer y no pagar y atrasarse. Pero se han desarrollado metodologías para llegarles. Y Acción Internacional empezó a hacer eso en Brasil en 1973. Acción Internacional es una ONG gringa, por muchos años financiada más que todo por USAID. Hoy día ya USAID no la financia, y financiada por una cantidad de esas fundaciones de caritativos que existen en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un gran movimiento filántropo de entidades que apoyan para la pobreza. Acción, en una de las favelas de México, se alió con una ONG brasileña que se llamaba Uno en Bahía y empezó a dar préstamos y encontró que la gente pagaba. Y en esa época amarró capacitación, porque la idea era que tú tienes que capacitar a la gente para que pueda manejar su plata. Y rápidamente eso se expandió en toda América Latina, entramos en detalles, y Acción empezó a formar unas redes en casi toda América Latina con fundaciones, no con bancos, no con cooperativos, todo con ONG sin fines de lucro. La idea siempre era fines de lucro. Y el gran debate en ese momento, ¿cuál era? ¿Ustedes creen? Educarse. ¿En qué sentido? Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál era el gran debate cuando se inició a prestarle a los pobres, tú crees? La tasa de interés. La tasa de interés, exactamente. Y las primeras instituciones subsidiaron la tasa de interés, porque decían, el pobre no puede pagar un interés comercial, ¿correcto? ¿Y ustedes qué creen que eso es correcto? Falso. Pagan mucho más. Tanto pagan que el banco compartamos en México tiene unas tasas altísimas. No te me adelantes. No, hasta el... pero digamos conceptualmente en ese principio. Pero si acabamos de decir que el gota a gota. O sea, que Exacto. al gota a gota uno paga muchísimo más. Exacto. Y el Grameen Bank. Pero ¿cuál es el problema si tú subsidias la tasa de interés como una entidad? ¿Cuál es el problema para la entidad? Porque el riesgo es muy alto. O sea, si la tasa es muy bajita, el riesgo para el banco es muy alto. O el que preste. Pero suponte que se inventan metodologías para pagarte bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la garantía de que te paguen? Porque si la persona no Pues se paga tiene tu dinero. algún consigno o algo Sí. que va a perder. No, pero piensen en la pobreza, las dimensiones de la pobreza. Se mantiene el objetivo de subsidio. La pobreza es gigantesca en el mundo, señores. Miles y
millones, es más de 3.000 millones de gente que vive por $2 al día. Necesita subsidios. ¿Y quién tiene subsidios para llegarle a tanta gente? Tú puedes hacer un programa divino que le llega a 1.000, 2.000, 3.000, 20.000 personas. Pero el problema son de 2 millones, o de 200.000, o de 300.000. Entonces tú puedes, y vienes y traes a los donantes y les muestras al señor que tiene crédito y todo eso, pero ahora el impacto es... Porque las cosas chiquitas no son soluciones grandes, son modelos demostrativos. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay que masificar. Si tú quieres tener un impacto en la economía y en los pobres, tienes que ir a muchos. ¿Estamos correctos? Hay que masificar. ¿Y cómo masificas? Bueno, ya lo vemos. Acción entregó, creó la Asociación de Grupos Solidarios de Colombia en los años 80, yo estaba acá, donde trabajamos con una cantidad de ONGs, incluyendo los bancos de la mujer que ustedes han oído en Colombia, son 5, yo ayudé a crear 4, a los actuales, uno de ellos en Tolima, en Armero, después del desastre de Armero, la Fundación Manos Santo Domingo, armamos unas 20 ONGs acá, y después eso se volvió la cooperativa. Más adelante les doy más detalles de lo que pasó en Colombia, pero eso fue un poco el génesis en los años 80. Y la Bank en Bangladesh, Yunes empezó a prestar de su propia plata y empezó a trabajar solo con mujeres y con grupos grandes. Y llegó a tener el impacto más grande que ha existido en microfinanzas por muchos años, llegó a tener 3 millones de clientes, con préstamos de promedio $150 o $200. Y les cambiaba la vida. Pero digamos, el Grameen no tenía muchos subsidios. Al principio tuvo algunos subsidios de entidades internacionales, después se volvió banco, pero banco estatal ya hace 8 años lo intervino el Estado. Esa también se volvió un problema político para nuestra amiga, la primera ministra de Bangladesh. Tuvo varios subsidios, pero al final de cuentas era tan grande como un sistema de ahorros forzado que le permitió una sostenibilidad en el tiempo y iba bien. Y lo hizo sin cobrar intereses muy altos. Pero ese no es un modelo replicable, ¿por qué? Hay tanta gente. No, aquí hay gente. Porque es que los costos operativos de Bangladesh son la quinta parte de acá. Un oficial de crédito en Bangladesh te cuesta la quinta parte en Colombia. Y vamos a ver entonces los diferentes componentes del costo turístico más adelante. Perdón, sigue subiendo. Rápidamente, Finca Internacional, otra ONG gringa que empezó en Bolivia copiando a Bangladesh, haciendo grupos. Ellos los llaman bancos comunales. Yo entraré en detalle sobre una banca comunal. El modelo alemán que llegó a Perú, que es cajas municipales con capital mixto del municipio, y eso es interesante de ver acá, y del sector privado, con ahorro y crédito, copiando las cooperativas alemanas desde los años 20, y tuvo mucho éxito. Ese más que todo fue crédito individual. Y luego Women's World Bank. Women's World Bank fue una ONG que se creó en los años 80 para trabajar en el empoderamiento de las mujeres en el sector financiero, y ellos se hicieron alianzas con varias ONGs en Colombia. Colombia tiene una tradición de ONGs muy adelantada en América Latina. Vean, ¿no? El sector social, el tercer sector aquí es gigantesco comparado a casi toda la región. Y hoy día, o inicialmente había Banco de la Mujer de Cali, una en Bogotá, una en Medellín, una en Popayán y otra en Bogotá. Sigamos, porque los principios conceptuales claves. Los pobres son buena paga. Creo que lo que se ensayó en los 80 es que hicieran buena paga, pero requerían que, ustedes lo van a ver, un seguimiento muy cercano. Altamente intensivo en mano de obra. Cuando yo en Estados Unidos abro mi correo por la mañana, 7 ofertas de cartas de crédito por correo. Yo no tengo que hacer nada más. ¿Por qué? Porque tengo mi historia de crédito, etc. Esta gente no tiene ninguna historia de crédito y requería un acompañamiento muy importante. Sostenibilidad, sustentabilidad, impacto social. Aquí es donde llegamos. El hecho de que hay que cobrar tasas de intereses comerciales es porque la única manera de crecer es acceso a los mercados financieros para fondear la cartera. O porque los subsidios se acaban. El donante se aburre, el gobierno se aburre, los impuestos nadie va a pagar. Entonces tú tienes que llegar a los mercados financieros internacionales a traer esa plata y prestarla. ¿Y el mercado financiero internacional qué es? Es con fines de lucro.
Un inversionista no le va a meter la plata a banco, como al compartir en Colombia o a compartamos en México, si no tiene un retorno por lo menos un 10% o 12%, 15%. Entonces, la gran contradicción de las macrofinanzas es que necesita de los mercados capitalistas financieros para llegar a los niveles de tener un impacto social, de llegarle a suficientemente grande. Pero, por el otro lado, eso es un círculo vicioso o virtuoso. Como es tan costoso prestar a los pobres desde el punto de vista operativo, tiene que ser lo suficientemente grande para que tenga economías de escala y para que sea sostenible. Y si es sostenible y genera utilidades, atrae más plata. Entonces, proyectos chiquitos, subsidiados, con intereses subsidiados y subsidiados por los gobiernos, no quedan más en unas cositas de caridad. Y microfinanza no es caridad. Entonces, tanto para el impacto social como el económico se necesita sostenibilidad y crecimiento a gran escala. Y crecimiento a gran escala no pasa por ninguna parte, sino por accesar a los mercados financieros. Y no los nacionales, los internacionales. Entonces, fíjense la imagen tan poderosa. La señora con 5 niños en un barrio pobre que hace arepas para comer, con una ONG que le da utilidades, que tiene inversionistas privados o públicos, hay empresas mixtas, como fue Grameen, para llegarle al banquero millonario. Es una cadena total, desde el más pobre hasta el más rico a nivel mundial. Es fascinante, si tú empiezas a ver la cadena, lo que se necesita. Y lo que yo he tenido el privilegio de ver a Marx y envenenarse. No ha sido nada fácil, imaginen ustedes. La metodología, ya lo he mencionado, la metodología intensiva en mano de obra. Si la única manera, en Estados Unidos y acá ya se está dando, si tú quieres un crédito, ¿qué necesitas como garantía? Un activo o un fiador, o si eres un macho, un credit scoring, ¿no? Un scoring, grandes datos de tu historia crediticia que pueden predecir si eres buen sujeto de crédito. Credit scoring es cada día más fuerte en Estados Unidos. En Estados Unidos casi todos con credit scoring. Tú vas a comprar un carro y no se mete en el computador y ver si tu score está en 700, 800, si has pagado la luz al tiempo, si has pagado el arriendo al tiempo, ¿no? Entonces, los de la economía formal están en barrios donde no pagan luz, donde se roba la electricidad, donde no hay trazabilidad de datos, donde no se sabe, no hay nada que pueda una persona que esté mirando riesgos saber si esta persona es buena paga o no. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere un oficial de crédito o asesor que va al sitio, le habla al señor o la señora, hace a mano un flujo de caja, trabaja con él y empieza a dar un crédito escalonado poco a poco. Y es absolutamente caro. Por ejemplo, vale lo mismo un crédito de $300 en 3 meses que ir al Banco de Bogotá y sacar un crédito de $300.000 a 3 años. Desde el punto de vista de la operatividad del asesor, del costo. Bueno, pero se pueden aprovechar otras dinámicas, como qué? la confianza, como lo dije, yo conozco el modelo Grameen, ¿no? Que hice, y la presión copal, porque pues hay una parte un poquito también, pues mucha crítica, ¿no? Este modelo funciona. Entonces cuando uno dice, bueno, este grupo nos da un crédito a todo el mundo aquí, y si alguien acá no paga, los demás pagan en su lugar. Obviamente eso tiene cierta cohesión, más que nada si somos todos del mismo pueblito, todos nos conocemos, hay relaciones de sí, o sea. Esos son los famosos grupos solidarios o los bancos comunales. Sí. Pero en general, el banquero tradicional no tiene ninguna garantía ahí. Primero por riesgos, pero más que por el riesgo es por el costo operativo. Y aquí está la fórmula mágica. La tasa de interés se determina por la suma de esas 4 cosas. El costo operativo, el costo financiero, cuánto pago yo de plata, porque yo tengo que fondear mi cartera, yo tengo que conseguir recursos para represtar. Las provisiones incobrables, si no me pagan cuántas son mis pérdidas y las utilidades que quiero. Entonces, si digamos una tasa de interés del 12%, para que sea fácil anual. Costo operativo, 7%, eso quiere decir
Y como se calculan esos ingresos sobre la cartera promedio de un año, estos que hacemos tienen a ser corto plazo, entonces tú coges todos sus costos de operación, los asesores, los sistemas, todo eso y lo divides por la cartera promedio. El costo financiero es cuando tú vas a un fondeador o pides unos bonos o el capital y lo divides por la cartera promedio. El incobrable es qué porcentaje tienes que poner en reservas para gente que no te paga. Normalmente es entre 2 y 5%. Y las utilidades que quieres. Hay ONGs que no tienen utilidades, pero si tú no tienes utilidades no puedes crecer, no puedes atraer más inversión. Y ahí es donde se llega el costo financiero. Y ahí eso es lo que pasa, compartamos. En México las tasas son carísimas. Los costos operativos sobre cartera promedio tienden a ser entre el 12 y el 15% de la cartera. Los costos de financiamiento tienden a ser también altos, 20 o 23%. Las tasas de interés son altas, las tasas de interés son pasivas. Y los incobrables son muy bajitos. Y el mercado está acostumbrado a eso. Y los inversionistas tienen una expectativa grande para traer plata. Esa forma es absolutamente clave para determinar si es o no sostenible un programa de microfinanzas. Por más que sean pobres o no. Entonces es tasa de interés igual costos operativos sobre cartera promedio, más costos financieros sobre cartera promedio, más costos de producción de incobrables de cartera promedio, más utilidades sobre cartera promedio. Y las microfinancias que han llegado allá han logrado retornos a ROA. ¿Piensan que es ROA? Retornos sobre activos, ¿no? O retornos sobre el capital. Han logrado retornos sobre capital del 20-25%, tan buenos como cualquier industria. Lógicamente las acusaciones de que estamos volviendo a los ricos para prestándole a los pobres vuelan, ¿no? ¿Cómo se atreve a tener esos retornos usted del 25% sobre el capital cuando va sobre las espaldas de los pobres? ¿Cómo se les ocurre? Y el otro le contesta: si yo no hago eso, no puedo atraer a los banqueros internacionales para crecer el programa y bajar las tasas de interés. Es un debate bien interesante. Sigamos. Bueno, aquí hay dos grandes metodologías mundiales en crédito. La primera es la grupal, está dirigida a los más pobres, y a los más pobres económicamente activos, o a los más pobres económicamente, a gente que simplemente no es económicamente activa y no es sujeto de crédito. Ese pequeño nivel de las poblaciones es un nivel que necesita subsidios directos del sector público. El monto promedio es entre 200 y $1.000, es casi solo para capital de trabajo, no para inversión. Son montos pequeños y rígidamente escalonados. Te presto $50 en el primer ciclo con tu grupo, si lo pagas te presto 60 y es así cada 3 o 4 meses. Y el oficial de crédito está haciendo un seguimiento tremendo. En Bangladesh es a un año, 52 semanas, y son grupos más grandes de hasta 20 personas, que los llaman centros. En Colombia y en América Latina, desarrollado en los años 80 por Acción Internacional, son grupos solidarios de 4 o 5 personas. Y pueden ser mixtos, hombres y mujeres, al contrario que en Bangladesh, que son solo mujeres. Pero tiene las mismas características de población objeto y de los modos. Tiene una garantía solidaria. Alguien me hablaba de la garantía solidaria, tú me hablabas de la garantía solidaria. Si un miembro del grupo no paga, todo el grupo no recibe un nuevo préstamo. Entonces, la gente del grupo, cuando alguien se queda colgado, aporta para que todo el grupo esté bien. Pero es una dinámica complicada, solamente funciona en comunidades muy solidarias, donde todo el mundo se conoce. En las ciudades es mucho más complicado, en los centros de las ciudades, y requiere un trabajo de liderazgo del grupo que es muy intenso y muy costoso. Pero funciona, y la idea es básicamente, tú has tenido tasas de mora de 2, 3, 4, 5%, que son iguales a los bancos, con gente que no tiene plata, gente muy pobre, mujeres. Carlos, ¿cómo se construyen esas redes de todo esto es confianza? Sí. ¿Cómo se construyen esas redes de confianza, de capital social? ¿Cómo se fortalecen desde el liderazgo? Normalmente vienen de las ONGs. La ONG, si es un grupo grande, entra a la comunidad, se reúne con la comunidad, les plantea el programa, ellos eligen una tesorera y una líder que empiezan a organizar, son los que recogen la plata y se van todos con el primer crédito con mucho cuidado.
Y cuando ya cogen confianza, eso va creciendo. Y tienen reglas muy fuertes, ¿no? Cuando se puede alguien salir del grupo. En el caso de los grupos comunales tienen que ahorrar un mínimo, solo se les presta un múltiple del mínimo. En el caso de grupos solidarios es mucho más sencillo. Tú vas a un barrio, como no son 7, 3 y 4 pueden ser mixtos, y ves gente, el asesor promueve en el barrio y busca gente que se conozca. La señora, el peluquero, los 4 que se conocen, y ellos son autoseleccionados, autoseleccionan a sus miembros del grupo porque son a los que le tienen confianza. Son las dos maneras de hacer. En ambos casos hay todo un proceso que es costoso al arranque. Cuando el programa ya es grande, se forman solos, porque se ve la experiencia de los demás. Pero es muy costoso arrancar. Plazos cortos, 4 o 12 meses, normalmente los grupales no son sino 4 meses. Hay un análisis muy superficial del flujo. Se tiene mucho más confianza entre la solidaridad que entre el estudio económico. Sí. Una pregunta, los miembros del grupo, cada uno tiene una idea de negocio diferente, ¿cierto? Tienen que ser negocios existentes. Claro, pero simplemente comparten ese préstamo, sí. Pero la idea de negocio es particular. Sí, tú puedes tener una peluquera con una vendedora ambulante y es uno de los problemas, que los montos son iguales y los montos de los negocios no son iguales. Entonces empiezan a generar los problemas, ¿no? ¿Ah? Pero funciona por mucho tiempo. Lo que pasa es que hay gente que crece mucho más rápido y el grupo se le queda atrás. Y eso es lo que está pasando ahora en Compartamos en México. Exactamente lo que está pasando en Hay un análisis superficial del flujo de caja, pero en la economía informal hay una característica que la economía de la casa y la economía del negocio son totalmente, no se pueden separar. En una pyme sí, la economía del negocio es la economía del negocio y la economía de la casa. En el sector informal es el bolsillo derecho y izquierdo. Entonces, verdaderamente estudiar los flujos de caja no es fácil. Hay que contar con el grupo que conoce. Ah, yo conozco a doña María. Perfecto, ella sí es buena. Entonces, traigámosla al grupo. Y hay un desarrollo de liderazgo y seguimiento frecuente, que era el que tú me preguntabas. Todo un tema de desarrollo de liderazgo, que eso sí tiene, al principio un programa que subsidiar a alguien. Que subsidiar un gobierno o una multilateral o unilateral. Que nadie va a subsidiar eso. Pero ya con un programa más grande ya lo necesita. El individual tiene los estratos a partir de la línea de la pobreza o justo debajo de la línea de la pobreza, digamos el más rico de los pobres para arriba. Ese es el estrato, sin llegar a pymes. Ahí los montos primero son de 600 a $3,000. Son para capital de trabajo e inversión, que sigue siendo un 80% para capital de trabajo. Los montos iniciales y los aumentos son más flexibles, no es que primero $50, después $70, después $80, sino que ya te miran el flujo de caja. Y dos miembros de un grupo pueden tener montos diferentes, dos miembros individuales pueden tener montos diferentes, aunque sean vecinos. Un aval personal o prenda. La prenda tiende a ser muchas veces de ese nivel. Voy a tu casa, miro qué muebles tengo y los apunto en un papel. No es una prenda seria, no hay que registrarla, pero es para darle una idea a la gente lo que pueden emprender. Son plazos flexibles, hay un análisis de capacidad de pago mucho más posible porque el negocio es más grande. Y en muchos casos se consulta el buró de créditos. Entonces estaba pagando una arriendo, una electricidad, encuentras eso un poco. Una pregunta, sí. Cuando tú hablas de esas cifras, $50, $60, $300, uno siempre tiene en la cabeza la dimensión de que un negocio pues es de un monto mayor, ¿cierto? ¿Uno qué negocio monta con esas cifras? Normalmente es compraventa. Tú vas a encontrar más del 80% de negocios siendo comercio, donde tú compras una caja de tomate y la revendes, donde haces arepas y necesitas pagar los ingredientes para hacer las arepas, donde tienes sí un tallercito, pero necesitas herramientas muy básicas, por eso es de baja tecnología. A medida que tu crédito sube, que llegas a los 3,000, ya te puedes graduar a la banca, porque eres sujeto de la banca, y digamos 20%, no más de eso, de esas microempresas surgen como gran empresa, no más de eso. Lo demás da para vivir y comer, y muchas veces para crecer un poquito. Y ese es otro criticismo, la trampa de la microempresa. Pero sin el crédito es mucha más trampa, porque tú estás viviendo sin poder subir escalones. Y el seguimiento es menos frecuente. ¿Seguimos?
Las metodologías grupales hay dos, yo ya las he mencionado, son los grupos solidarios, más que todo para una población urbana, y la banca comunal, que es más que todo para una población rural. Los grupos son de 3 a 4 personas en los solidarios, de 10 a 25 personas en la rural, como Gramín. En la rural hay mucho, voy a comprar una vaquita para que tenga terneros y los vendo, o un cerdo, o unas gallinas, hay mucho de eso, ¿correcto? Hay mucho que no es necesariamente el negocio tradicional. Hay mucha tienda, hay mucho mercadeo, ese tipo de cosas. En el grupo solidario hay mujeres y hombres. En la banca comunal casi siempre son mujeres. Hay un liderazgo rotativo para pago en los grupos solidarios y hay todo un liderazgo de organización primaria en los bancos comunales. Una presidenta, un tesorero, una tesorera, etcétera, etcétera, tienen la responsabilidad de hacer los pagos, que son normalmente semanales, en individuales son mensuales. Tienen la responsabilidad de que si alguien se atrasa, que todo el grupo ponga la plata o sacarlo del grupo. De hecho, se vuelve casi una organización comunitaria. Tienen la manera de administrar el ahorro forzoso. Ellos tienen un ahorro forzoso, un componente clave, para que la gente no solamente pida crédito, sino que ahorre, ¿correcto? Los montos son escalonados, pero son múltiples del ahorro y son iguales para todos los miembros del grupo. Si tengo un grupo de 25 señoras y una quiere una vaca, otra quiere una tienda y otra quiere meterle al cultivo, todas reciben al mismo tiempo 50, después 70. Entonces eso, al final de cuentas, porque tú no puedes tener un problema donde tú le prestas a un miembro del grupo más que al otro, que no es justo. Y tú no vas a responder en el grupo por alguien que está teniendo un préstamo más grande que yo. Y ese es uno de los grandes problemas de la metodología grupal. El grupo solidario lo desarrolló Acción Internacional. Gramín y Finca fueron los pioneros de la banca comunal. Y hoy día los grupos solidarios son fuertes en Brasil. Banco do Nordeste es uno de los únicos bancos del Estado que trabaja esta metodología. Ellos están en el norte, en el nordeste, tienen más de 1 millón de clientes. Y han ido en América Latina, los grupos solidarios se han ido abandonando, excepto en Brasil. También porque Colombia y el Brasil de hace 30 años no es el Colombia y el Brasil de hoy. Nos hemos enriquecido. Ustedes han visto las cifras, mucha gente ha salido de la pobreza en Colombia en los últimos años. Entonces ya el mercado es diferente y la capacidad de pago es diferente. Y la banca comunal sigue siendo muy fuerte en la India, en Bangladesh y en México. Compartamos teniendo toda clase de problemas en este momento porque ese nicho se le está terminando. Ya lo saturó, ya no tiene nuevos clientes y la población ya está creciendo y la señora que creció con 9 préstamos de la banca comunal, pero los demás no le pueden dar el monto, quiere un crédito individual para poder seguir creciendo. La evolución de la industria y los actores principales. A ver, bueno, ya les hablé de las ONGs nacionales e internacionales. Este movimiento ha sido un movimiento del sector privado sin fines de lucro. El Banco Mundial, el BID, USAID no tanto, pero al principio sí. Todas las entidades bilaterales y multilaterales de desarrollo, cuando nosotros les propusimos eso en los 80, se nos reían en la cara. ¿Están en los pobres? No, no se trata para agua potable, para subsidio, para educación, pero hoy día todas han comprado el modelo y hoy día están muy involucradas. Los gobiernos en los años 80 y 90 empezaron a tomar eso en serio. En Colombia empezaron a tomar eso en serio en los años 90 y como verán más adelante ya ha creado instituciones para apoyar la microempresa. ¿Sí? Una pregunta a propósito de la industria, ¿cómo ha impactado el surgimiento acelerado de las criptomonedas a esta industria? No la empezó a impactar todavía porque es muy nuevo. Es muy nuevo y es muy sofisticado, es para gente muy sofisticada. Y bueno, y las monedas locales, por ejemplo, porque definitivamente también, además de las criptomonedas, digamos, las economías locales y el fortalecimiento de las mismas que se basa en la confianza. Por ejemplo, alguna vez creo que hablábamos de la roca en Suecia, por ejemplo, que es lo más cerca que tenemos, sí. Y hay otras monedas en África, en otras partes del mundo. Han sido muy poco impacto, porque han sido muy locales, no se han masificado y están muy nuevas. Al final de esta presentación les voy a hablar para dónde vamos, que es FinTech, todo el tema de FinTech.
el sector financiero digital. Está cambiando todo en este momento. Sí. Sí, sobre la evolución de la industria también te quería preguntar cómo se relaciona microfinanzas, educación y las nuevas habilidades que... Es una excelente pregunta, porque es una estamos excelente pregunta. Cuando arrancamos con la Fundación Carvajal en Cali en 1980 y pico, la gente tenía que pasar por 5 cursos antes de recibir un crédito. De financiero, de balances, mercadeo, etc. La gente se aburría, porque la gente en la calle, primero que todo, no está hecha para sentarse en una clase. Y segundo que todo, lo que dice el dinero es ya, porque la oportunidad con el argentista es ya y no en 2 meses. Entonces lo eliminamos, se volvió una barrera de entrada. Se trató de hacer una capacitación forzosa entre el segundo y el tercer crédito, tampoco funcionó. Entonces tienen que ser paralelos, pero no pueden ser condicionados. La primera lección que aprendimos en los años 80 y 90 es que tú no puedes condicionar el crédito a la capacitación. Porque si lo haces, la gente se va, se aburre. El costo transaccional para el cliente es demasiado alto. Yo voy a un agiotista y él me cobra 10% mensual, pero no me pida que vaya a un curso ni que vaya a un banco a llenar papeles. De hecho, hay 3 componentes del costo financiero: es la tasa de interés, el costo de oportunidad, la plata ya en lugar de 5 días, dentro de 5 días, porque el negocio está ahí, y mucha gente es esta gente que compra y vende todo el día. Y el tercer costo es el costo transaccional. Y muchas veces un microempresario, un vendedor ambulante, prefiere pagar una tasa de interés altísima si el costo transaccional y el costo de oportunidad es 0. Sí. Es irónico. Sí, digamos, mi pregunta era lo que está respondiendo, pero también tenía otra parte, y es con la relación con la necesidad ahora de generación de nuevas habilidades para las personas pobres, de buscar unos nuevos recursos económicos. Entonces, por ejemplo, para ser más concreto, el tema de programación. Entonces, necesitamos muchísimos programadores para el futuro. Muchos de esos se necesitan para, pues, que la población perfecta serían mujeres, escasos recursos, que tienen que trabajar en su casa. ¿Cómo las microfinanzas podrían financiar esa clase de nuevas habilidades? La manera que lo han hecho es con alianzas de ONGs especializadas en capacitación o con el Estado, con un CEL. Entonces, a ver, cuando tú tienes 200 o 300 asesores en la calle y te vuelves amigo de la persona que le estás prestando, pues te empiezas a tener confianza. Oiga, ¿por qué no un curso de esto? Entonces, muchas de las ONGs con las que nosotros trabajamos, y trabajo con más de 60 ONGs, han hecho alianzas con entidades especializadas en capacitación, y el oficial de crédito los promueve de que vayan, pero no los obliga. ¿Sí? Mi duda también va un poco encaminada al tema de la capacitación y la educación. Voy a poner un ejemplo que no está directamente ligado a las microfinanzas, pero son estos proyectos que les entregan pollos o les entregan pescados, digamos, sí, como una etapa inicial, sí, para arrancar el negocio, sí, y evidentemente han fracasado, sí, porque no hay un conocimiento alrededor, porque efectivamente puede que no sea lo que se necesita, no hay el mercado en esos lugares. O sea, son 10 mujeres vendiendo pollos en un pueblo que tiene 200 personas. Entonces, ¿cómo en el tema de las microfinanzas se evitan ese tipo de riesgos? La manera que lo ha dedicado en el tema de microfinanzas es que no se le presta a nadie. Yo tengo un negocio, tiene que conocer su mercado, y nadie, te digo, conoce mejor su mercado que un microempresario que está todos los días en la calle. Entonces, ahí estás dejando una cantidad de gente que no ha entrado. ¿Cómo la entras? Normalmente los sectores informales entran. La señora que hizo arepas, pero por eso tienen baja productividad y baja tecnología. Entonces tienes que meterles capacitación paralela. Pero tú no puedes, yo no conozco ninguna entidad microfinanciera que financia para un startup. Ninguna. Cada vez que lo han hecho, el riesgo ha sido terrible. Con excepción de los préstamos grupales, esos sí son normales. Yo compro una vaquita y me va a dar un ternero, eso no tiene ningún misterio. Pero eso es natural, eso no es tanto comercio. Pero excluye todo, ustedes saben que la gente se rebusca la vida porque tiene que comer y conocen la calle. Esa fue la segunda lección. Capacitación previa no funciona, y amarrada menos. Y segundo, tiene que tener algo de conocimiento de su negocio, su mercado. Bueno, un comentario, yo creo que, bueno, primero, esto, o sea, sí, el mero hecho que están trabajando ya con pequeños emprendimientos que se han demostrado en alguna forma, flujo de caja, excluye a muchísima gente, obviamente, ¿no? Digamos,
amigos campesinos, que digamos, viven de su tierra, son autosostenibles. Pero yo creo que muchas veces también hay que confiar en las personas porque ellos muchas veces saben lo que necesitan, lo que quieren hacer, tienen sus propios sueños. Yo tengo ahí un poco mis dudas cuando, pues bueno, yo sé que ahorita existe esa idea de que todo el mundo tiene que aprender a programar, pero yo tengo buenos amigos en Tanzania rural, tanzanienses, y en Tanzania 15% de la población tiene electricidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de, o sea, un 85% de la población que no tiene electricidad. Hay un potencial y una necesidad grande de electricistas, personas que saben instalar esa habilidad, porque pues hay un gran mercado. Entonces mi amigo, que ya llevaba tanto tiempo queriendo ser electricista, simplemente que no podía ir al SENA para, digamos, hacer la formación, no podía terminar el colegio porque siempre cuando llegaba a la casa no había luz, no podía hacer, o sea, había un montón de cosas ahí. Yo llevo 5 años tratando de ayudarme con eso. Digamos que ya está mucho mejor. Hay un problema de como hay un problema de decisión. En mi opinión, lo invierte con la verdad que yo le paso, que no es tanto. En mi opinión, lo invierte como un poquito mal, pero yo no le digo no hagas eso, no hagas aquello. ¿Sí? Trato de construir una casa, que también es un proceso súper informal, llegó hasta el muro. Pues yo no sé. En algunos casos hay la que pagar. La capacitación es clave, pero créelo o no, el 90% de los microempresarios se la inventan. Sí, y se la inventan y lo que necesitan es un poco de financiamiento y conocen su mercado. Yo estuve en una junta en Tanzania con ¿cómo se llama este banco? No me acuerdo. Y el gran problema en África no es el crédito, es el ahorro. Las ONGs, los bancos en África tienen mucho más clientes de ahorro que clientes de crédito, y eso ha sido una cosa bien interesante que la vamos a hablar más adelante. Un poquito volviendo, si me preguntas la pregunta que hice al principio casi de la charla de reducción de la pobreza y ciertos esquemas ayudan a la reducción de la desigualdad. Y un poco también atado a la pregunta. Tengo toda una filmina sobre eso más adelante, porque es bien controvertido. Sí, no, es que pues, hace poco me leí un libro que se llama pues, Utopía para Realistas y pues, se generó un debate sobre el universal income, el ingreso universal, y pues también cómo pues, en una parte estaba hablando de cómo en África mucho tiempo se generó ayuda internacional, un montón de ONGs, y ahorita se ha rebatido mucho que eso dañaba las escalas locales, y bueno, cómo esto genera economías locales. Y lo segundo es cómo, pues él habla de cómo regalar plata hace que la gente, pues, o sea, una cosa es prestar plata y otra cosa es regalar plata, que es lo que se está planeando ahorita en esto del Universal Income. ¿Cómo se enfrenta esto? El tema del Universal Income da para varias clases, porque es el futuro. Sí. En el futuro los robots van a cogernos a todos, y si no tenemos un Universal Income no sé qué va a pasar a la humanidad, pero es un tema totalmente diferente. Y eso es un tema apasionante para los economistas, la idea de un Universal Income mínimo para todo el mundo. Lo que pasa en microfinanzas es que, y en el desarrollo, es que lo regalado no funciona. Porque si a ti te regalan las cosas, no tienes ninguna responsabilidad, no tienes por qué devolverlas. Hay cosas que necesitan subsidios, pero el problema es que entonces ahí entra la corrupción. Ustedes saben que educación y salud necesitan subsidios, son bienes públicos, las microempresas son bien privadas. No pero se les regala a las ONG, que inicialmente se les regaló un capital semilla, pero hoy ya no se les da un centavo. Ya verán más adelante que ya casi no existen ONG de microfinanzas. Todas se han convertido en bancos privados con fines de lucro. A mí me tocó convertir unos 12 bancos de ONGs a bancos. Y ha sido fascinante, fascinante. Pasar de una cultura que empezó a trabajar con los pobres a traer banqueros a manejar estas cosas. Y ha sido excelente y terrible. Ahorita les cuento Bueno, entonces aquí entramos en la evolución de la industria. Las ONG del sector público, los bancos y financieros especializados. Es lo que llaman upscaling. Es WWB, la ONG de Cali, que hoy ya se convirtió en banco WWB. Es el primer banco en el mundo privado de microfinanzas en Bolivia, que se llama Banco Sol, que antes se llamaba Fundación PRODE. Es de los 90 para adelante. Estas ONGs llegaron a su tope, ya nadie les regalaba plata más, ya tenían una cartera lo suficientemente grande como para presentar esa cartera como garantía ante inversionistas y ante bancos. Acción les dio cartas de crédito de garantías,
y empezaron las ONG a recibir préstamos del sector privado. Y la evolución fue que eventualmente se convirtieron en bancos, empezaron a ofrecer ahorros, etc. Y eso ha tenido un problema que los vamos a ver más adelante. Los grandes bancos, cuando vieron que en los años 90 que estas ONGs tenían ya 200.000 clientes, 300.000 clientes que estaban haciendo buena plata, dicen, este nicho yo me meto. Entonces Banco de Colombia, la Caja Agraria, Caja Social, todos se metieron. Caja Social decía que lo hacían, pero de hecho de verdad. Luego se asesoró con eso y resultó que no les funcionó. Hoy día tú ves mucho la vivienda, eso que te ofrecen préstamos micro, no son préstamos micro, son préstamos pyme. O son préstamos que los definen así porque el gobierno define hasta ciertos montos en esa categoría. Entonces, el downscaling de la banca a microfinanzas ha sido muy poco. Ha habido uno que otro éxito, pero ha sido muy poco exitoso. El upscaling de las ONGs a bancos ha sido exitoso. En entidades bilaterales, ya les dije quiénes eran, las agencias y países europeos se empezaron a meter fuerte en los 90. Las multilaterales, es más, el Banco Mundial creó el CICAP, que es un centro de investigación en Washington que estudia sobre todo lo que es microfinanzas e inclusión financiera. Ya además nadie habla de microfinanzas, antes hablaban de microfinanzas, todo el mundo hoy habla de inclusión financiera o de fintech. Y el Mixed Market, que es excelente porque lo que ha hecho el Mixed Market es que ha empezado a crear parámetros de lecciones aprendidas. Coge la información de 400 o 500 entidades microfinancieras con fines de lucro y algunas sin fines de lucro y las publica. Entonces dice, mire, los retornos promedio en América Latina son tanto. Te empieza a decir parámetros de cómo funcionar y empieza a crear una industria que, como todos los bancos centrales tienen una industria bancaria, empieza básicamente a codificar las mejores prácticas para que cualquier persona, cualquier entidad pueda montar microfinanzas. ¿Cuánto tienes tú que reservar por malos créditos? ¿Cuál es la metodología para reservar por malos créditos? Y eso avanzó la industria muchísimo. Yo trabajé en eso por un tiempo y fue fascinante. Y eso fue lo que volvió unos pocos experimentos aislados en una industria nueva. La industria de microfinanzas hoy día le ha prestado a más de 400 millones de personas en el mundo. ¿Y éxito? Fondos de inversión privados y especializados, eso ha sido lo más fascinante y eso ha pasado en los últimos 15 años. De pronto los fondos privados de inversión, empieza a haber un movimiento en Europa de conciencia social fuertemente, no pasa en los griegos. Y los europeos empiezan a pensar el tema del medio ambiente y empiezan a pensar el tema de social. Y empieza a exigirles a sus fondos grandes privados de retiros, como en Holanda especialmente y en Suecia, a que un porcentaje de esa cartera tiene que tener impacto social. Y entran millones de dólares, que no son más del 2 o 3% de todo lo que existe, de los mercados financieros a empezar a financiar bancos especializados, con préstamos